Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Implicaciones del Paquete Económico 2022. Este seminario es organizado de manera conjunta por el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, CIEP, la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía y el Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía. Les recordamos a los asistentes que pueden ver y participar en este seminario tanto en la plataforma Zoom como en las páginas oficiales de Facebook de la facultad. También les recordamos que para obtener constancia de participación en este seminario deben contar con al menos el 80% de las asistencias, así como acreditar una actividad práctica relacionada con el simulador fiscal que se presentará en la última sesión de este seminario. También les recordamos que los registros de asistencias los pueden hacer en los links que circularán en ambas plataformas, tanto en la plataforma Zoom como en los comentarios de la transmisión en Facebook, para el registro de sus asistencias. De igual forma se les recuerda que pueden revisar nuevamente las sesiones pasadas, incluso esta misma, en los canales de YouTube del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas y las páginas oficiales de Facebook de la Facultad de Economía. Bueno, en este tercer tema nos toca hablar sobre el gasto público en infraestructura. Como ustedes sabrán, una de las clasificaciones del gasto público es la clasificación económica. En ella se analiza el presupuesto en dos grandes vertientes, la vertiente del gasto corriente y la vertiente del gasto de capital. En esta última se consideran los distintos gastos de inversión que realizará el sector público. Para que nos explique este tema del gasto público en infraestructura 2022, contamos con la presencia del doctor Christopher Cernichiaro Reina, coordinador de finanzas públicas locales del CIEP. El doctor Cernichiaro es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, maestro en Ciencias Económicas por la misma institución, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y licenciado en Economía por la Universidad de Guanajuato. Fue becario CONACYT de maestría y doctorado entre 2014 y 2019. Tiene publicaciones acerca de política monetaria y gasto público en revistas arbitradas, así como en diversos capítulos de libros. Fue funcionario público de la Secretaría de la Función Pública y en la Secretaría de Educación Pública. Sin más preámbulos, pues cedo la palabra al doctor Christopher y quedamos atentos a lo que nos diga. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todas y a todas. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues solamente mencionarles que es un honor estar con ustedes, es un honor estar en la UNAM. Y bueno, entonces, sin mayor preámbulo, pues empezamos con la presentación. Aquí tendría una pregunta, no sé qué han hecho en las ocasiones anteriores. Para las preguntas es al final de que hable o gustan hacerlas mientras estoy hablando, como ustedes me digan. El esquema que hemos estado trabajando es, se hace la presentación, en los últimos 10, 15 minutos se empiezan a recibir preguntas y luego las preguntas se organizan por temas y se van realizando al final de la presentación. Muchas gracias, profesor, muy amable. Bueno, entonces, pues como muy bien nos platicaba el profesor Jonathan, pues soy parte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde me dedico al tema de infraestructura y también a lo que son finanzas públicas locales. Me permito comentarles que pues vamos a ver algo de esto en la exposición. Si bien el tema principal es gasto público en inversión, también vamos a ver en una parte algo de este gasto público en inversión que es ejercido por las entidades federativas. Entonces, pues déjenme platicarles un poquito del CIEP. Pues el CIEP es una asociación civil, es una asociación sin fines de lucro y una forma en que me gusta describirla o que se me hace una de las actividades principales del centro es que pues nos encargamos de tomar información que quizá no es intuitiva para el público en general, especialmente para aquel que no tiene una formación en economía. Y pues la hacemos transmisible al público para que sepan pues más acerca de los ingresos públicos, cómo se gastan y cuál es su impacto para la población. Y ahora pasando un poco a lo que es el tema,
pues quiero platicarles un poquito del gasto público en inversión. Primero me gustaría iniciar con algunos conceptos básicos, tanto teóricos como con algunos conceptos de las finanzas públicas locales en México. Por una parte, pues con infraestructura nos referimos a todas aquellas obras como puentes, hospitales, escuelas, carreteras, refinerías, etcétera, las cuales pues tienen como objetivo hacer más productiva la economía. Ahora, nosotros pues hemos encontrado en la literatura varias clasificaciones del tipo de infraestructura. Una que hemos abordado, que hemos considerado intuitiva, es aquella en que se desglosa la infraestructura en tipo social y tipo económica. Las dos van a tener un efecto en el crecimiento económico, pero el económico va a tener un impacto directo. Y algunos ejemplos de estos tipos de obras o de proyectos son las refinerías, las telecomunicaciones, las carreteras. El otro tipo es la infraestructura social. Esta también va a tener un impacto en el crecimiento económico, pero no va a ser directo, va a ser a través de la formación de capital humano. Entonces va a incidir en el crecimiento académico, en el crecimiento económico, pero va a ser a través de la formación de capital humano. Algunos de los tipos más comunes de este tipo de infraestructura social son los hospitales, las escuelas o las viviendas. Aquí es importante destacar que esta no es la única clasificación de infraestructura que se encontrarían en la literatura. De hecho, nosotros nos encontramos con bastantes, pero esta es la que consideramos más intuitiva y pues que nos permite hacer transmisible la información de este gasto público en la inversión. Ahora, los conceptos que les acabo de decir son conceptos de la teoría, de la literatura académica. También es importante que tengamos en cuenta tres conceptos, pero que tienen que ver con definiciones de las finanzas públicas en México. El gasto en inversión, nosotros podemos verlo por tres tipos de gasto, que puede ser el gasto de obra pública, que se refiere a todas aquellas acciones que tienen que ver con inmuebles, puede ser su construcción, puede ser su mantenimiento, la extensión de estas obras, incluso puede ser la demolición de los bienes inmuebles. Por otra parte, tenemos el gasto de capital diferente de obra pública. Este es todo su nombre extenso. Lo que tienen que ver estos recursos es con erogaciones que tienen que ver con bienes y servicios y suministros vinculados con este gasto público en inversión. Pero diciéndolo de cierta forma, pues ya no es como el gasto directo en el bien inmueble, el gasto directo en las obras, sino son como gastos relacionados con estas obras. Y por otra parte tenemos un rubro que llamamos otros gastos de inversión, el cual tiene recursos que van que pueden ser para programas de subsidios o también para fideicomisos públicos. Ahora, ¿por qué son importantes estos conceptos? En pantalla tenemos la evolución de este gasto público en inversión durante 2010 y 2020. La línea que tienen hasta arriba, la línea anaranjada, es el gasto público en inversión, es el total. La línea amarilla es el gasto de obra pública, es el principal gasto que les decía. Y después tenemos el gasto en infraestructura. ¿Por qué está hasta abajo esa línea? De estos conceptos que les platicaba hace ratito del gasto de obra pública, del gasto de capital diferente de obra pública y de los otros gastos de inversión, no todos estos recursos se van directamente a los fierros, a las obras de infraestructura, solamente es una parte de ellos. Concretamente, los recursos que se van a infraestructura son los recursos que están en el gasto de obra pública, pero aparte que están en el capítulo denominado de inversión pública. Esos son los recursos que se van directamente a las obras. ¿Sí? Por eso también era importante hablar de nuestros conceptos de finanzas públicas. Ok. Y ahora, recuerden que también algo de lo que estábamos hablando eran de la clasificación de los tipos de infraestructura. Este gasto público de inversión también nos encargamos de analizarlo desde una perspectiva por funciones. Vemos cuáles son los rubros a los que se destina el gasto público en inversión.
uno de los hallazgos principales que hemos tenido en este sentido es que de 2010 hasta la fecha, el principal rubro que recibe gasto público de inversión es el de energía. Es decir, tenemos el principal rubro del gasto público de inversión se refiere a recursos de un tipo de infraestructura económica, que si recuerdan, pues es el que afecta directamente al crecimiento económico. Sin embargo, al hacer la combinación con los tipos de gasto que les platicaba de finanzas públicas en México, pues también encontramos que pues no todo directamente se va a estos fierros, a estas obras. De hecho, aquí me permito platicarles que en el 2000... ahorita fue el año pasado, en el 2020, realizamos un proyecto que le denominamos Proyecto Bandera, en el cual tomamos un tema de finanzas públicas y lo desarrollamos entre todas las investigadoras y los investigadores del centro. Entonces, tomamos este tema de gasto público en inversión y uno de los hallazgos en el capítulo de energía, pues es justamente que aunque es el principal rubro que recibe gasto público de inversión, gran parte de estos recursos no se va a lo que les platicaba, no se va a las obras, no se va a los fierros, sino que también se va al pago de pasivos, al pago de pensiones, ¿sí? El segundo rubro que tenemos, pues si no en importancia, sí es el segundo rubro que ha captado más recursos del gasto público en inversión durante el periodo analizado, es el de vivienda y servicios comunitarios. Aquí pues ya no tenemos un tipo de infraestructura económica, sino que tenemos un tipo de infraestructura social. Esta parte también es muy relevante con los conceptos que veíamos hace rato de finanzas públicas locales, porque es el segundo rubro en importancia en captación de recursos, pero algo que nos encontramos es que, pues otra vez, no todo se va a ¿cómo decirlo?, a los fierros, a las obras, sino que hay muchos recursos que se dedican a otros fines. En el caso particular de ese rubro de vivienda y servicios comunitarios, tenemos incluso una complicación más. Hagan de cuenta que estos son recursos que se van a través de fondos que son para las entidades federativas. Estos fondos tienen recursos etiquetados y si bien se tienen que ir a inversión, lo que nos encontramos también en la ley es que vienen fines muy diversos para estos fondos. Por ejemplo, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, un tipo de pues sí, una categoría de este tipo de infraestructura de vivienda y servicios comunitarios es una que está en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y aunque casi todo el fondo se va a obras de infraestructura, lo que nos encontramos en las reglas de operación de estos recursos, pues es que se va a fines muy diversos. Puede ser agua potable, puede ser drenaje, puede ser alcantarillado, vialidades, alumbrado público, en fin, que no es tan fácil como rastrear exactamente cuál es la obra a la que se destinan estos recursos. El tercer rubro en importancia es el rubro de comunicaciones y transportes, y otro que consideramos muy importante es el de educación y el de salud. Cabe destacar que estos dos rubros, que son tipos de infraestructura social, pues reciben una pequeña proporción de los recursos. Aproximadamente en el periodo analizado, salud y educación reciben el 2% del gasto público en inversión. Otra cosa que es de destacar es que independientemente del rubro al cual se vaya el gasto público en inversión, si gustan ver la altura de las barras, pues pueden ver cómo en 2016 era 5.9% del PIB, pero desde ese año hasta 2020 ha venido en descenso. Ahorita les voy a platicar un poco más de estos datos, pero los proyectados para 2022, y nos vamos a encontrar que hay un pequeño incremento como porcentaje del PIB. Sin embargo, pues esta medida sigue siendo insuficiente de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial, el cual sugiere que se destine 4.5% del PIB por lo menos para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. Ahora, nosotros ya hablamos ahorita de, pues, el tipo de infraestructura que tenemos, ¿no? Desde un punto de vista de finanzas públicas, desde un punto de
Pero un valor agregado, algo que se me hace muy padre de esta investigación, de este proyecto bandera que tenemos de infraestructura, es que en todas las secciones de este capítulo, hagan de cuenta que es una sección de salud, una de educación, una de vivienda y servicios comunitarios, una de energía, de comunicaciones y transportes, incluso hay una sección donde se analizan como los rubros restantes de infraestructura, todos aquellos rubros que reciben muy poquito dinero, pero se analizan, y todos los rubros, todas las categorías que les dije, incluyen una parte donde se analiza el impacto en la población. Está bien, cambió el gasto, subió, bajó, pero ¿por qué es importante para las personas? Y algo que se hace en este análisis es que analizamos a través de revisión de literatura principalmente y de estadísticas oficiales, cómo impactan de forma diferente a hombres y mujeres. Algunos de los hallazgos que tenemos aquí es que, por ejemplo, en la infraestructura de transporte público, encontramos que en la medida que este tipo de infraestructura está integrada entre sí, reduce los tiempos de desplazamiento. Y otra cosa que hemos encontrado ahí es que en la medida que disminuyen esos tiempos de desplazamiento, aumenta la probabilidad de que las personas se inserten en el mercado laboral y de que obtengan remuneraciones más altas. Y de acuerdo con la revisión de literatura que realizamos, este efecto que les platico de la disminución del tiempo de desplazamiento y el aumento de insertarse en el mercado laboral y de obtener más remuneraciones es más marcado para las mujeres que para los hombres, es decir, aumenta la probabilidad de que entren al mercado laboral y de que obtengan remuneraciones más altas. Otra cosa que nos encontramos es en el capítulo de educación. La investigadora que hace este capítulo encuentra que si bien ha habido una disminución en los recursos de educación, pues lo que se encuentra es que la infraestructura de las escuelas públicas de nivel básico, medios y medio superior, pues tienen carencias de infraestructura como en agua potable, en lavabos, en electrificación, es decir, en cosas tan básicas como que no tienes infraestructura para poder utilizar agua potable mientras estás yendo a clases. Otra cosa es, por ejemplo, en el capítulo de salud, las investigadoras que hacen este capítulo encuentran que en los centros de detención, o sea, pues sí, con centros de detención, pero que son específicos para mujeres, ellos encuentran que a pesar de que estos centros, de que estos edificios solamente atienden a mujeres, pues las instalaciones médicas no están adaptadas para mujeres y eso provoca que se tarden más en detectar ciertos tipos de enfermedades, las cuales se pueden llegar a complicar y pues en casos extremos pueden ocasionar hasta la muerte. Otra cosa que encontramos en esta parte de impacto, en esta parte social, disculpen si me estoy deteniendo mucho aquí, pero por lo menos es algo que me agrada mucho de este tipo de análisis, es que otra cosa que detectamos analizando estadísticas sociales es que hay más probabilidad de que tú padezcas un delito si eres mujer. Y al vincular ese resultado con la revisión de literatura, pues nos encontramos que en la medida que se integre el transporte público que les platicaba hace rato, pero también en la medida que haya más policías, que haya más instalaciones de seguridad, disminuye la probabilidad de padecer un delito. Algo que nos dice la literatura es que en la medida que pues quien va a delinquir o tiene la intención de cometer un delito, observa que hay más o percibe que hay más probabilidad de que lo atrapen, pues va a tener menos incentivos a delinquir. Entonces, pues es por ahí otro hallazgo que encontramos. Si desean ver con más detalle estos resultados, les recuerdo que lo pueden ver en el portal del CIEP y ahí pueden encontrar toda la investigación. Algo que se me hace muy padre es que en la bibliografía pueden encontrar las ligas a los datos para las personas que estén haciendo tesis o que estén haciendo investigaciones en este tema. Siempre se pueden ir a la bibliografía y ahí ponemos las ligas donde pueden
descargar los datos, siempre y cuando sigan vigentes, claro, ¿verdad? Los links. Y bueno, ahora me gustaría pasar un poquito a cómo estamos en este gasto público en inversión, pero de acuerdo con los recursos que se están proyectando para el 2022. Una parte de esta exposición va a ser muy parecida a la que les dije. Ya no me voy a detener en los conceptos de gasto de obra pública, de gasto capital diferente de obra pública, pero lo que sí voy a aprovechar es para platicarles un poquito de las finanzas públicas locales y de un fondo que les platicaba hace rato, que es el de infraestructura social, el cual es ejercido directamente por las entidades federativas y que está relacionado pues con este gasto público en inversión. Entonces, miren, esto es otra vez la evolución del gasto público en inversión, pero pues ya se ha extendido hasta el proyectado al 2022. Algo de lo que les comentaba hace rato es que, pues desde este año, desde 2016, venía a la baja el gasto público en inversión. Por aquí tenemos un incremento, vuelve a disminuir en 2021 y en 2022 se encuentra otro aumento, el cual es de... Déjenme decirles de cuánto, es 3.49% del PIB. Sin embargo, también como les platicaba hace ratito, aunque aumenta el gasto público en inversión como porcentaje del PIB, pues sigue siendo menor esa referencia al 4.5% que sugiere el Banco Mundial para poder alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. Otra cosa que es importante es que prácticamente en todo el periodo de análisis vamos a encontrar la misma distribución del gasto público de inversión entre los diferentes tipos que les comenté, en energía, comunicaciones y transportes, vivienda, siempre se mantiene la jerarquía que platicábamos. Disculpen si me escuchan, es que me salió un mensaje que al parecer no tengo conexión de internet. Sí, te escuchas bien, nada más que en los últimos minutos como que te empiezas a pausar, como que... Pero sí se te ha escuchado, nada más que ahí como que estamos teniendo un problema. Y también hemos recibido comentarios de que se escucha con eco. Se escucha con eco. Traigo los audífonos. Déjenme cerrar la puerta a ver si ayudan algo, ¿vale? Préntenme tantito, por favor. Sí, está bien. Hola, espero que mejore el eco y si en algún momento no me escucho, por favor, con confianza díganme y repito si es necesario, ¿les parece? Sí, está bien, Christopher. Muchas gracias. Entonces, como les platicaba, la distribución del gasto público en inversión entre los distintos sectores que vimos, pues eso prácticamente se ha mantenido igual. El sector que sigue recibiendo más recursos es el de energía. Incluso les platico que en el periodo 2014-2022, pues energía en promedio anual captó 46% de este gasto público en inversión. El segundo fue vivienda y servicios comunitarios con 22%, pero pues la idea o la esencia de esto que les platico es que la jerarquía siempre se ha mantenido igual. Energía con prácticamente la mitad, vivienda y servicios comunitarios alrededor de una cuarta parte, después comunicaciones y transportes, salud y educación nos los encontramos con los rubros pues de los que reciben menos recursos. Entre 2014 y 2022, cada uno de ellos recibió solamente 2% del gasto público en inversión. Y ya ven que les platicaba hace ratito de la investigación de este proyecto bandera que hacemos en el CIEP, pues uno de los hallazgos de ese capítulo en salud también es que las camas sensibles por cada 100,000 habitantes han disminuido en el periodo de estudio, ¿no? Algo que pues es de especial importancia ahorita pues que todavía estamos en una pandemia.
Entonces, otra cosa que destaca para 2022 pues son estos proyectos prioritarios de la administración pública del gobierno federal, donde tenemos Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum, y aunque no está en pantalla, pues también por ahí tenemos el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Estas son obras o son proyectos que pues son principalmente de tipo económico, por lo que tendrían pues un impacto directo económico. Aquí es importante destacar que no necesariamente, ¿cómo decirlo? O sea, en la medida que tengamos gasto de público de inversión, lo que nos dice la teoría económica es que esto estimula la actividad económica en el corto plazo. El gasto público en inversión, independientemente de dónde se esté dirigiendo, por lo que pues, podría ser algo positivo de estos proyectos o en sí de todo el gasto público en inversión, ¿no? Y bueno, aquí les quiero hacer un comercial. Seguimos en gasto público en inversión, pero también pasamos a esta parte de las finanzas públicas locales, a esta parte del gasto federalizado, el cual les platico que es son recursos que le transfiere la federación a las entidades federativas para que ellas decidan cómo ejercer. Ahora, participa y el gasto federalizado restante. Por una parte, las participaciones son recursos que se le transfiere a la federación. Hola, hola. Ahí estamos teniendo ya un poquito más de problemas, como que ya sí. Está pausando más. Muchas gracias, Jonathan. Y sí me está saliendo el mensaje de que mi conexión es inestable. A ver, déjenme moverme y a ver si acá se escucha mejor, ¿les parece? Sí, está bien, gracias. Gracias. Ahí voy, ¿eh? Esperen. Bueno, hola otra vez. Oigan, entonces voy a repetir los conceptos de finanzas públicas locales, al fin que no me tardé mucho, por si desde ahí se empezó a perder el audio, y les recuerdo que esta parte pues sigue vinculada a nuestro gasto público en inversión, pero considero conveniente platicarles 2 o 3 conceptos para que quede como más claro, ¿sale? Entonces, fíjense, el gasto federalizado son recursos que le transfiere la federación a las entidades federativas. Las entidades federativas son las que van a decidir en cierta medida en qué ejercer esos recursos. Ahorita van a ver por qué digo en cierta medida. El gasto federalizado tiene 3 tipos principales. Uno de ellos son las participaciones. Estos son recursos que se le pasan a las entidades federativas de acuerdo con su actividad económica, la cual se aproxima a través del PIB y de la recaudación local. En este caso, en las participaciones, los estados se pueden gastar esos recursos como ellos quieran, son de libre disposición. Pero las aportaciones, que son el segundo componente en importancia del gasto federalizado, de hecho, entre participaciones y aportaciones para 2022 representan 90.5% del gasto federalizado. Pero estas aportaciones tienen la característica que se distribuyen en 8 fondos. Cada uno de esos fondos tiene un fin particular, puede ser salud, puede ser educación, puede ser infraestructura social, puede ser asistencia social, puede ser infraestructura educativa, puede ser seguridad pública, entre otros rubros. Los fines de estos fondos están, ¿cómo se dice?, etiquetados en las leyes federales, pero no son completamente inflexibles para los estados. Ellos también tienen cierto grado de decisión en qué se van a gastar los recursos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace rato les platicaba del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social? Las leyes federales dicen, ok, se tiene que ir a infraestructura social y tenemos 6 grandes categorías.
Pero adentro de esas 6 grandes categorías hay un montón de proyectos: alcantarillado, drenaje, electrificación, alumbrado público, vivienda, construcción o mantenimiento, y sí son los estados los que definen en qué gastarse esos recursos, ¿sí? El gasto federalizado restante también trae recursos para infraestructura cuyos fines son muy parecidos a esta infraestructura social que les acabo de platicar, pero ya es un porcentaje muy pequeño del gasto federalizado, ¿sale? Pero por favor, teniendo en mente estos conceptos, especialmente el de aportaciones, que recuerden que son gastos etiquetados, vamos a ver el caso del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que sería infraestructura para las entidades federativas. Entonces, quiero platicarles un poquito de este fondo, a qué se destina. Y esto también es importante porque ya ven ahorita que hablábamos del gasto público en inversión y que hablábamos del rubro de vivienda y servicios comunitarios. Este fondo está ahí, que es nuestro segundo rubro en importancia, ¿sale? Bueno, esto es lo que les platicaba, ¿no? Simplemente la división de las aportaciones federales en educación, en salud. Nosotros nos vamos a basar en este caso, en la barra verde, en esta. Sí, que es el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Cabe destacar que no es el único fondo que tiene recursos para infraestructura. Este fondo, el FAM, que es Fondo de Aportaciones Múltiples, tiene un componente de infraestructura educativa también, pero de todas formas, el que trae más recursos para infraestructura de estados es infraestructura social y es el que vamos a analizar a continuación. Entonces, pues este Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social se distribuye a las entidades federativas de acuerdo con indicadores de marginación y de pobreza. El objetivo de este tipo de infraestructura es que tiene que irse a población en pobreza o en pobreza extrema o a zonas de alta marginación. Como les platicaba hace ratito, el destino de este fondo pues está determinado en la Ley de Coordinación Fiscal, así como en unas normas complementarias de este fondo que se llaman lineamientos de las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Lo que nos dice esto, tanto la Ley de Coordinación Fiscal como la norma complementaria, es cómo se va a distribuir el fondo, que es lo que les platicaba, que se va hacia población que esté en pobreza extrema o también se va a zonas de alta marginación. El Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social pues mostró una tendencia a la alza hasta 2019. Tuvo años a la baja y en 2022 pues vuelve a un nivel similar al que tenía en 2019 en términos reales. Ahora fíjense, una característica que tiene este fondo, no sé si recuerdan que les comentaba pues que se distribuye de acuerdo con indicadores de pobreza y de rezago social. 3 de los estados que reciben más de estos recursos son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, los estados con PIB más alto a nivel nacional como Ciudad de México y Nuevo León, pues son también de los que reciben menos recursos por concepto de este fondo. Pero déjenme platicarles un poquito de las obras de este Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Recuerdan que les platicaba que tiene una gran cantidad de obras a las cuales se puede destinar, a pesar de que la ley dice que se puede ir a 6 categorías. Si vemos el catálogo de obras al que se puede ir el país, pues tiene muchos rubros, los cuales pueden ser agua potable, pueden ser vivienda, puede ser alcantarillado, puede ser alumbrado público, también se puede ir a transporte público, incluso se puede utilizar para vialidades, para banquetas, etcétera. Este tipo de infraestructura tiene muchas incidencias en el bienestar de la población. Una de ellas, por ejemplo, ya ven que les platicaba que en este reporte bandera hacemos revisión de literatura de cuál es el impacto del tipo de infraestructura en el bienestar de las personas. Bueno, también esta es una práctica común que tenemos en los boletines del CIEP. De hecho, hace poquito sacamos un boletín de este fondo y algo que encontramos es que, por ejemplo, el caso de los drenajes,
incluso para economías desarrolladas, se encuentra que en la medida que empezaban a proveer drenaje a pues para su población, para los habitantes, disminuyen las tasas de mortalidad y disminuía también el contagio de ciertas enfermedades. Otra cosa, pues es lo que les platicaba, ¿no? Estos recursos también se pueden ir para el transporte público y algo que encontramos es que en la medida que este transporte público esté integrado, disminuyen los tiempos de desplazamiento y pues eso se vincula con que las personas tengan mayor probabilidad, primero, de encontrar un trabajo y segundo, de obtener una remuneración más alta. Algo que también encontramos es que en la medida que no solamente las viviendas estén en mejores condiciones, sino que estén mejor sus alrededores, las banquetas, los alumbrados, también está relacionado con este fenómeno que les platicaba hace ratito, de los tiempos y de la facilidad y el costo en general del desplazamiento, y en la medida que la vivienda y sus alrededores sean mejores, pues hay mayor probabilidad de que las personas se inserten al mercado laboral con mejores condiciones. Había otro caso que les quería platicar, que también se me hace padre. Bueno, son muchas cosas interesantes, ¿no? Pero a lo mejor pues me estoy sesgando por los casos que a mí más me llamaron la atención. Otro, encontramos que en la medida que se provean las alcantarillas, reduce la probabilidad, o sea, no de que suceda el desastre natural, ¿no? O sea, no puedes evitar de que llueva, pero lo que sí sucede es que, por ejemplo, en la medida que tú tengas un mejor alcantarillado, es menor la probabilidad de que te inundes y de que sufras menos daños materiales y pues también pérdidas humanas. Oigan, pues de mi parte, creo que sería todo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Les recuerdo que estas investigaciones están completas, disponibles al público de forma gratuita, están en el portal del CIEP. Y bueno, pues ya sin más, muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Christopher, pues agradecemos tu participación. Mariana, no sé si pudiéramos compartirles el manual o el documento que tienen ustedes de implicaciones del paquete económico 2022. Creo que ahí se presenta pues un poquito más, bueno, con mayor detalle lo que nos acaba de presentar el doctor Christopher. No sé, si podemos compartirles el link, ya nos mencionó que existe la publicación que está en la página, para que les pongamos el link en el chat y ellos lo puedan consultar. Pues muy interesante, Christopher. Creo que al final el paquete, el gasto público representa las prioridades de una administración y creo que en este caso no es la excepción. El gasto social que tú nos mencionabas, que implica en el capital humano, pues va aumentando. El gasto de infraestructura económica y los proyectos emblemáticos de esta administración también muestran un importante crecimiento con respecto al 2021. Tú nos mencionabas el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum, que empieza a tener importancia. Comentabas del Istmo de Tehuantepec y también menor participación, menor importancia, pero el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Entonces creo que es muy claro las prioridades de esta administración. La buena noticia que nos dices es que por el gasto en inversión, que como nos decías, impacta en el corto plazo en el crecimiento, desde mi punto de vista también impacta en el potencial de crecimiento económico de mediano y largo plazo. Se está recuperando con respecto a los años previos. La mala noticia es que todavía estamos por debajo del gasto promedio el gasto promedio en inversión que se ejerció del 2014-2017, según nos comentas y según se registra en la publicación de implicaciones del paquete económico 2022. Creo que es una muy buena presentación. Creo que el documento es muy rico, el documento, entonces ojalá tengan oportunidad de consultarlo nuestros asistentes. Creo que ahí se detalla lo que nos presentó el doctor Christopher en esta ocasión, pero también lo que nos han estado presentando, el gasto en educación, salud, ingresos, gastos, y es mucho más rico, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues solamente vemos la parte más sustantiva, pero creo que está muy bien presentado, muy bien escrito, y creo que podemos
creo que logra su propósito de poder entender las finanzas públicas, entender el ejercicio del gasto de una manera muy sencilla y de una manera muy resumida. Pues Mariana, no sé si tengamos preguntas para que pasemos a esta parte de preguntas y respuestas. Sí, Jonathan, muchas gracias. Empezamos con una pregunta que nos hacen vía Facebook, Mauro López Barraza. El tener infraestructura como pavimento y transporte, ¿en qué porcentaje promedio se reduce la inseguridad y los tiempos de traslado de las personas? Valeria Álvarez pregunta, ay no, ya me estoy saltando, por acá por Zoom, Luis Alberto Bravo, ¿tienen medida la aportación del gasto e infraestructura e inversión al crecimiento económico? Y Jonathan Chávez, vamos a ir de tres en tres, Christopher. Y Jonathan Chávez pregunta, ¿qué tiene más peso actualmente? ¿El gasto en infraestructura social o económica? Te escuchamos, Cris. Oh, hola Mariana, muchas gracias. Qué difíciles preguntas, pero qué buenas al mismo tiempo. Acerca de la primera, donde mencionaba el impacto de esta infraestructura de transporte público en la reducción de los tiempos de desplazamiento, no me sé de memoria el efecto, pero lo que sí te puedo comentar es que esa revisión de literatura estaba hecha para países no desarrollados, por ejemplo, pues como para México, ¿no? Y recuerdo que eran países del continente de América Latina, y lo que sí te puedo asegurar, si entras a esta liga del documento bandera del gasto público en infraestructura, ahí viene la liga hacia el artículo, el cual es gratis para descarga, está libre, y ahí, si no mal recuerdo, en el abstract o si no en la parte de las conclusiones, viene el impacto exacto de este efecto. También, si mal no recuerdo, el impacto que reportan es especialmente para la economía argentina. Mariana, ¿me recordarías cuál era la segunda pregunta? Sí, la segunda es, Gracias. ¿tienen medida la aportación del gasto a infraestructura e inversión al crecimiento económico? Muy buena pregunta también. Mira, en este caso, ese impacto directo del gasto en infraestructura en crecimiento económico, no es algo que se haya abordado en la investigación. Sin embargo, también me permito recomendar la revisión de literatura que tenemos en el documento bandera. No recuerdo si es en el primero o en el segundo capítulo, pero ahí te puedes encontrar un estado del arte, tanto por infraestructura en general como por tipo de infraestructura y su incidencia en el crecimiento económico y en el bienestar de la población, tanto para países desarrollados como no desarrollados. Y también hay un estudio de casa de la UNAM reciente, donde uno de los coautores es Juan Carlos Moreno Brit, donde también analizan ese efecto, y ese lo puedes encontrar referenciado en nuestro boletín más reciente de infraestructura social del CIE. También están todos estos documentos, están en la revisión de la literatura y están libres para descarga. Y la tercera pregunta era, ¿qué era lo que pesaba más, verdad? ¿La infraestructura económica o la infraestructura social? Sería la infraestructura económica, porque recordemos que la energía, el sector de energía, que es un tipo de infraestructura económica, pues ha captado prácticamente la mitad del gasto público en infraestructura ella solita. Entonces, si le sumamos también el porcentaje que tiene comunicaciones y transportes, ya estaría rebasando a la infraestructura social. Aquí también se me hace conveniente complementar con, pues recordando que el segundo rubro en importancia es el de vivienda y servicios comunitarios, el cual promedió entre 2014 y 2022, 22% del gasto público en inversión, y ese solito sí es gasto en tipo de infraestructura social, ¿no? Pero sí, el principal componente, el ganón, es la económica, nada más con energía. Gracias. Espero haber contestado. A ti, Mariana. Seguimos con las preguntas. Una de Valeria Álvarez. ¿La inversión social considera el impacto ambiental de diversos proyectos que pueden apoyar el crecimiento económico por región? Luis Gerardo Peláez.
pregunta, ¿cómo pretende aumentarse la inversión? Fernando Salazar, con las necesidades de infraestructura para proveer las condiciones propicias que garanticen la reincorporación de las escuelas del sistema público. Me parece que este no es es un comentario, más que una pregunta. Javier de la Rosa pregunta, ¿cómo se mide el impacto de los proyectos de inversión en infraestructura? La primera pregunta tenía que ver con el impacto de la infraestructura en términos ambientales y en el crecimiento económico, ¿verdad? Esa es una pregunta buenísima y también bien complicada de responder. Te platico lo que tenemos ahora sí que en la línea de investigación del CIEP en este sentido. Encontramos, otra vez con revisión de literatura, cuáles son las acciones que impactan en transición energética. Por ejemplo, sabes que pues la construcción y mantenimiento de edificaciones podemos relacionarlos con transición energética si asumimos que la red eléctrica con la que funcionan se cambia o se pone una nueva, porque va a tener un uso eficiente de energía. Otra cosa, ya es un supuesto un poquitín más fuerte. Si aparte asumimos que esas redes eléctricas funcionan con energías limpias, pues también asumimos que promueven el uso de energías limpias. Y por esos dos lados tendría un impacto ambiental. Pero ahora, ¿cuál es lo complicado? Por ejemplo, en el caso de que hablábamos de Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, en estas normas complementarias que les platicaba, pues no vamos a encontrar ese vínculo o esa relación mencionado en las leyes o en las reglas de operación del fondo, sino que lo que hacemos es cruzar la información que encontramos en revisión de literatura con los fines que dicen estas leyes. Y entonces es como podemos ir mapeando estos impactos en medio ambiente. Por ejemplo, ahorita lo que te mencionaba de esta promoción del uso eficiente de energía y el uso de energías limpias, pues serían las metas de la transición energética y pues en formas en que tratamos de encontrar, aunque sea correlaciones, ¿no? Entre los destinos del gasto y la transición energética, y es el caso que se me viene más, ese del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, aunque sabes también cuál podría ser, es otro tipo de vivienda y servicios comunitarios, es el Fondo de Aportaciones Múltiples, trae recursos para infraestructura educativa, para edificaciones. Entonces aquí a través de este supuesto que les platicaba, de que pues, si asumimos que al darle mantenimiento a la edificación sustituyo o pongo redes eléctricas nuevas, pues voy a promover por lo menos el uso eficiente de energía, pues también sería algo en que lo podríamos rastrear, por decirlo de alguna forma. Disculpa, Mariana, ¿me podrías recordar la segunda pregunta? Perdón, es que tengo una memoria de teflón terrible. La segunda pregunta es, ¿cómo pretende aumentarse la inversión? Si quieres ahorita que respondas esa, te leo la tercera. Gracias, Mariana. Sí, porque si no, de todas formas te iba a volver a preguntar las terceras. Ya ves que se me olvida. Gracias. Fíjate, está bien complicado, porque ¿de dónde sacar recursos para invertir, no? O sea, a lo mejor como puede ser esa pregunta para invertir, pues puede ser para todo. Algo de lo que hemos hablado también en alguna de las investigaciones del CIEP, pues es esta parte de incrementar los recursos públicos a través de combatir la evasión fiscal, concretamente en la línea de investigación de finanzas públicas locales, pues nosotros nos encontramos que hay una dependencia de estos presupuestos públicos subnacionales de las transferencias federales, de eso que les comentaba que es el gasto federalizado. Entonces, pues una pregunta es cómo lo hacemos para reducir esa dependencia y para que los gobiernos subnacionales puedan seguir dando provisión de bienes y servicios públicos a la población. Pues una forma es procurar las fuentes de ingresos. En el caso concreto, yo sé que es más acotado de lo que sugería la pregunta, pero en el caso concreto de los gobiernos subnacionales, pues procurando la recaudación local, y de esta forma pues vas a tener más recursos para poderlos destinar a inversión o cualquier otra necesidad de la población. Y algo que también mencionamos en esas investigaciones, que pues este incremento de
de recaudación local no necesariamente significa crear nuevos impuestos o subir los impuestos que ya existen, sino pues también asegurarse las autoridades de que quien tiene que pagar los impuestos pues efectivamente lo pague, ¿no? ¿Me podrías repetir la tercera pregunta, Mariana, si no es molestia? Claro. Gracias. Ay, listo. ¿Cómo se mide el impacto de los proyectos de inversión en infraestructura? ¿Cómo se mide el impacto? Buenísima pregunta. Mira, te voy a platicar un poco acerca otra vez de la revisión de literatura, todas estas investigaciones que sustentan las investigaciones que hacen ¿cómo se llama? Las que hacemos en el CIEP, en la revisión de literatura en que sustentamos las investigaciones propias. Por ejemplo, lo que nos dice la teoría económica es que en la medida que tú destines mayor gasto público, pues esto va a tener un impacto positivo en la demanda agregada. Por ejemplo, en el gasto de inversión que estamos viendo ahorita, si hay gasto público en inversión, ok, va a aumentar el gasto en inversión. Entonces, lo que sucedería es que las empresas van a observar que está aumentando la demanda, van a aumentar el nivel de producción, aumentaría el nivel de empleo. Esto tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de corto plazo. Eso es importante mencionarlo, que esta teoría que te estoy mencionando es teoría de corto plazo, crecimiento económico de corto plazo, pero lo que se hace es ver esos argumentos teóricos, tomar datos de INEGI, de Hacienda, etcétera, y pues ver si hay alguna correlación, por lo menos, entre estas variables. Espero haber respondido tu pregunta. Ok, vamos a leer una de Facebook, de Liliana Unam. ¿Cómo es la relación entre lo destinado a nueva infraestructura y el mantenimiento de la ya existente? Siempre se habla mucho de la nueva inversión y a veces el presupuesto destinado a su mantenimiento no recibe la misma atención. Muy buena pregunta. Mira, aquí dependería del caso particular, no nada más de cada sector, sino adentro del sector todavía podemos encontrar mayor división de estos gastos públicos en inversión. Un ejemplo muy representativo se me hace el caso de vivienda y servicios comunitarios. Ese es el gran rubro. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuánta infraestructura se va nueva y cuánta se va a mantenimiento, vamos a tener un problema, porque este gasto de vivienda en servicios comunitarios se distribuye en fondos. Todos son fondos de aportaciones, todos son fondos que terminan ejerciendo las entidades federativas. Entonces, el ejercicio final de esos recursos se reporta en cada una de las cuentas públicas estatales. El ejercicio más centralizado que tenemos para ver esa distribución del gasto serían las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, e incluso ahí sería complicado ver a dónde se va más, si a mantenimiento o a infraestructura nueva, porque normalmente se reportan 5 o 6 rubros de los destinos del gasto y aparte se reportan como promedios estatales. Entonces, sería complicado mencionarte que se va más a infraestructura nueva o a mantenimiento. Ok, ahora seguimos con una pregunta de Mauro López, también de Facebook. ¿Cuál es la inversión como porcentaje del PIB en infraestructura social que debería tener México y cuál es actualmente? Muchas gracias. Mira, el 4.5% que mencionabas hace rato del Banco Mundial lo menciona como el gasto público en inversión en general. Yo no he encontrado una medida de cuánto debe ser en infraestructura económica, cuánto debe ser en infraestructura social. Sin embargo, lo que sí nos hemos encontrado es que en el caso de las regiones que tienen un ingreso relativamente bajo, es mejor promover o dar o proveer recursos para infraestructura social, porque genera mayor crecimiento económico en las zonas que tienen relativamente ingreso bajo. En cambio, en las regiones que hay ingreso alto, que son de mayor ingreso, ahí la literatura empírica lo que dice es que es mejor proveer infraestructura de tipo económico. Gracias.
No te oigo, Ya sé, sí, Mariana. sí, sí, tenía Creo que estás apagado mutada. el micrófono. Fernando Salazar pregunta, con las necesidades de infraestructura Fernando. para proveer las condiciones propicias que garanticen la reincorporación de las escuelas del sistema público, ¿son suficientes los recursos y programas previstos en el PEF? Mitzi Híjole, qué Osorio. pregunta. Ok, sí, vamos una por Perdón, una. perdón, sí, No, está sí. bien, está bien. Gracias, Mariana. Mira, pues otra vez una pregunta bien complicada, ¿no? Algo de lo que nos encontrábamos es que de este gasto público en inversión, pues pocos recursos en comparación con los otros sectores están yendo a educación. Y alguno de los hallazgos que se encontró en el capítulo de educación de infraestructura, pues es justamente que la infraestructura de las escuelas públicas de nivel básico o medio superior tienen carencias en cosas pues como el agua potable, el drenaje, la electricidad. Entonces yo creo que tomando como fundamento ese hallazgo, pues yo diría que no es suficiente lo que se está gastando, lo que se haya gastado en el periodo analizado, ¿no? 2014 a 2020 es esa investigación, pero pues también si vemos el análisis del paquete económico de 2022, pues lo que les platicaba, ¿no? Que la estructura prácticamente es la misma. Mitzi Osorio, tras la pandemia de Gracias. COVID-19 cerraron muchas empresas. ¿Qué tipo de política fiscal se implementaría para reabrir esas empresas y cuánto de inversión sería? Qué pregunta tan complicada. Te voy a platicar otra vez la revisión de literatura que hemos hecho aquí en CIEP. Fíjate, en esta política fiscal de reactivación, eh, una parte del debate, es que no es todo el debate, solamente una parte del debate, está si la política fiscal se debe de ejercer de forma discrecional o mediante reglas fiscales. Por lo menos la forma en que yo entiendo esa literatura es ¿qué es más efectivo para reactivar ahorita la economía? Hay incluido, ¿no? Reactivar estas empresas. Eh, Políticas fiscales innovadoras en esta situación, o si no, seguir metiéndole recursos a los programas que ya existían. Algo de la literatura que yo me he encontrado para economías no desarrolladas es que tiene mayor impacto en el crecimiento económico de corto plazo en este ciclo económico meterle más recursos a programas que ya sabes cómo funcionan, que ya tenían reglas preestablecidas. Por ejemplo, hay una investigación para el caso de Ghana donde encuentran que tiene mayor impacto no me acuerdo cuál es su variable dependiente, es el crecimiento económico, si es la pobreza, y encuentran que el chiste es meterle más recursos a los programas de asistencia social que ya existían. Y hay varias literatura en ese sentido, que dicen, sabes que sí ejerce recursos, pero ejércelos con programas que ya existían. Espero haber contestado con eso tu pregunta. Creo que la respuesta corta sería que por la literatura a lo mejor lo que está sugiriendo es ir con programas preexistentes que ya sabes cómo funcionan y que no te vas a encontrar con tantas sorpresas en una situación que de por sí ya es incierta, ¿no? Como la pandemia. Gracias, Christopher. María Vera, del porcentaje de gasto público en infraestructura, ¿cuánto está destinado directamente a mejoramiento de infraestructura hospitalaria? Si tenemos el dato. Ahí es un poquito lo que les platicaba, ¿no? Que es difícil como distinguir entre infraestructura nueva e infraestructura que ya existía, pero para infraestructura de salud, o sea, no concretamente la hospitalaria, pero para salud, en promedio entre 2014 y 2022, 2% de este gasto público en inversión se está yendo a salud, pero también acuérdense de lo que platicábamos al inicio, ¿no? De estos conceptos que teníamos de finanzas públicas y acuérdense que gasto público de inversión, pues no es sinónimo de infraestructura, ¿no? Entonces ese 10% se va a inversión, pero no todos son los fierros, no todos son las edificaciones. Muchas gracias, Christopher. Y Mariana.
tenemos, bueno, aquí los comentarios es sobre la asistencia. Sí está funcionando bien la liga para registro de asistencia, entonces sí les pido que sigan intentando para que puedan registrar exitosamente la asistencia de esta sesión. Y tenemos también una pregunta de Eric Cuervo. ¿Considera que debe romperse la regla de equilibrio fiscal o debe romperse en casos de crisis económica como la actual? Otra pregunta bien complicada, otra pregunta que es debate. Hace poco estuvimos en unas ponencias es que no me voy a inventar el nombre. Son finanzas públicas locales en Iberoamérica y justamente era uno de los temas que se tocaban. ¿Qué onda? Ahorita es crisis, empezamos a gastar de forma desmedida. Concretamente hablaban de las finanzas públicas nacionales. Dicen, ¿qué onda? Dejamos que nos endeudemos sin límite o ponemos un límite. Y pues había un debate, había las personas que decían, ¿sabes qué? Si es una situación literalmente de vida o muerte y debería de, pues como poderse endeudar hasta donde crean conveniente los gobiernos subnacionales, pero pues también estaba la parte contraria, ¿no? Que dice que pues el costo de eso es que ya no vas a poder satisfacer necesidades en el futuro. En este sentido, en México pues tenemos la ley de disciplina financiera, la cual pues pone varios candados a nivel nacional a este tipo de endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, independientemente de que haya habido pandemias, si los estados estaban ¿cómo se llama? En elecciones, pues había ciertos candados a contratar deuda de corto plazo y también tenían la exigencia de tener que pagar la deuda de corto plazo que ellos hayan adquirido. Entonces, en ese sentido, pues la legislación a nivel subnacional, pues sí te dice que tiene que haber un límite a esa deuda, ¿no? No puedes tener como un desequilibrio desmedido. Muchas gracias, Christopher. A ti. Por ahora ya no tenemos más preguntas, pero no sé si te gustaría, derivado de este debate que se abrió con los asistentes o los espectadores de esta tercera sesión, si te gustaría hacer comentarios adicionales o ampliar la información que ya nos compartiste previamente en la presentación. Muchas gracias, Mariana. Pues quizá más que ampliar o algo así, pues darles las gracias por todas las preguntas, de verdad, son muy enriquecedoras porque muchas veces son cosas que uno no ha reflexionado y siempre este tipo de debate, este tipo de retroalimentación, pues invita a pensar más, ¿no? A estudiar más. Todas se me hicieron muy buenas. Yo me quedo con una que pues siempre como la preguntas siempre, ¿no? O sea, en inversión y en todo, como les platicaba hace rato, ¿de dónde sacamos más recursos para hacer X cosa o Y cosa? En este sentido, yo creo que es importante, pues sí, fortalecer las fuentes de ingresos. En el ámbito subnacional creo que es importante fortalecer la recaudación local para que los recursos públicos subnacionales no estén tan dependientes, ¿no? De este gasto federalizado que les platicaba. Y, por ejemplo, si vuelve a haber un bajón en este gasto federalizado, pues a lo mejor no tenga que disminuir tanto la provisión de bienes y servicios públicos, entre ellas los bienes de infraestructura, pero pues también los de salud, los de educación y de cualquier otro tipo que se financie con este gasto federalizado, ¿no? Ya sea por aportaciones o por los ingresos de libre disposición. Y pues nada, solamente eso y agradecerles y reiterarles que pues es un honor estar con el CIEP y en la UNAM. Tenemos una última pregunta, pero ustedes tienen de aquí a la 1:30. Si ya no hay más preguntas en este lapso, podemos ir cerrando. Pero veo que hay muchas dudas y comentarios sobre temas de ingresos, temas de reforma fiscal, de incluso algunas cosas que tienen que ver con la miscelánea fiscal recientemente aprobada por el Senado, por la Cámara de Diputados, perdón. Entonces, les
anuncio un poco el spoiler, que en la quinta sesión de impuestos e ingresos vamos a abordar muchísimos temas relacionados con estas dudas que están surgiendo ahorita más específicas de reforma fiscal. Entonces, los invito también a que sigan asistiendo a estas sesiones. La quinta sesión va a ser sobre ese tema súper importante también para abordar las cuestiones de ingresos públicos, cómo podemos mejorar la recaudación y todos estos temas tan importantes. Tenemos la pregunta, por eso les decía también de que no se pierdan la quinta sesión. ¿México necesita una reforma fiscal para aumentar los ingresos provenientes de los impuestos, sobre todo tener impuestos progresivos? Muchas gracias, Mariana. Mira, esta pregunta, pues otra vez, ¿no? Otro debate. Me permito responderla más desde el ámbito subnacional. Sí se habla mucho de tener que modificar pues estas fórmulas de acuerdo con las cuales se distribuye y que si se etiqueta o no el gasto federalizado, el cual es muy importante porque es la política fiscal que se ejerce a nivel subnacional. Esto va para fines como salud, para educación, para infraestructura, para seguridad, para el funcionamiento cotidiano de las instituciones subnacionales, sus haciendas locales, sus universidades. Yo creo que también es importante fortalecer, como les platicaba, la recaudación local, pero antes de subir los impuestos o de crear nuevos, pues sería importante combatir la evasión fiscal. Y en este sentido también les platico, ya ven que ahorita en varias de las preguntas pues salía este debate de cómo reactivar la economía durante la pandemia. Este es un debate que también está abierto, está saliendo evidencia. Y otra vez es un debate, o sea, no es como que ellos tengan la única verdad o el bando ganador, sino que hay literatura que está diciendo que tiene mayor impacto en el crecimiento económico de corto plazo que bajes los impuestos a que aumentes el gasto público. Dices, si tú bajas los impuestos, le das incentivos al sector privado para que haga actividades productivas en lugar de que gastes más. Entonces, pues nada, me quedo más que nada con esa reflexión y pues mencionarles eso, ¿no? Que realmente es un debate que está abierto. Tenemos otra pregunta de Mónica Mejía. Buenas tardes. ¿Qué necesita México para volverse primer mundo? Híjole, no lo sé, o sea, se me hace muy complicado ¿qué necesitamos para convertirnos en primer mundo? A lo mejor más capital humano, tiempo, ¿no? También para que, pues yo creo que ya son políticas públicas que tendrían efecto hasta en el largo plazo, políticas de educación, de tecnología. Me voy a quedar aquí súper ambiguo, pero pues es lo que, otra cosa que se me hace importante, ¿saben qué es? Es esta idea de institucionalismo, o sea, tener leyes, que se respeten las leyes, dar los premios, o sea, que si tienes más educación realmente lo veas reflejado en una remuneración, en otras palabras, crear un sistema de incentivos que permita a las personas o que motiva a las personas a estudiar más, a respetar las leyes, a sacar el mayor provecho de los activos que poseen. Sé que son ideas vagas, pero son las que se me vienen a la cabeza y pues seguramente han de ser muchas más, ¿no? Y seguimos también con preguntas. Recibimos estas dos preguntas y ya yo creo que ya podemos cerrar la sesión. ¿Hay registros donde pueda consultarse a qué se dedica el gasto federalizado de libre disposición? Y la segunda pregunta con la que cerramos, de Alejandro Sánchez, ¿cuál es el papel del sector privado en la infraestructura y en qué medida el gasto público ha promovido la inversión privada en los últimos años? Muchas gracias, muy buena pregunta. Me voy a permitir responderlas al revés, ¿vale? Dejo al final la de participaciones de dónde checar el destino de los recursos de libre disposición y la otra, que era esta relación entre inversión privada e inversión pública. El dato
exacto de cuál es el vínculo entre inversión pública e inversión privada, no los tengo en la memoria, pero me permito sugerirles una investigación que tenemos del CIEP que habla de tendencias de la inversión. Si quieren, ahorita les pongo la liga. CIEP, tendencias. Y aquí tenemos un análisis de la evolución de la inversión tanto del sector público, tanto de la del sector privado. Esta me permito comentarles que es autoría de un ex investigador de aquí del CIEP y de un servidor. Yo creo que pueden encontrar algo y también les recomiendo otra vez este artículo de Juan Carlos Moreno Brit, que es en coautoría, donde justamente analiza ese vínculo. Si no me falla la memoria, es cómo impacta la inversión del sector público, la inversión del sector privado. Y pues también aquí es importante mencionarles que, pues sí, para analizar este impacto del gasto público en inversión en el crecimiento económico, pues es muy importante, ¿no? El sector privado, ¿no? De hecho, la participación en la inversión total debe de ser mayor la del sector privado que la del sector público. Y por otra parte, en lo que se refiere a las participaciones, ¿a dónde consultar el destino? Fíjate, la primera fuente y la que más uso es las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Ahí te puedes encontrar los análisis de las cuentas públicas. Te sugiero que si quieres buscar esos documentos, los busques en Google tal cual, Auditoría Superior de la Federación, Participaciones, así le pones en el buscador y te va a salir un reporte que es más o menos extenso. Sin embargo, están muy bien estructurados los documentos de la Auditoría Superior y va a traer una parte de destino de los recursos. Ahí te los puedes encontrar. El problema es que, como les platicaba hace rato, ya ven que me preguntaban ¿a qué se va más la infraestructura? ¿A mantenimiento o a crear nueva? Y les platicaba que el problema con esos reportes es que son promedios estatales. Te vas a encontrar con lo mismo con el caso de las participaciones. Vas a encontrar los rubros, vas a ver que los rubros principales son servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios, pero son promedios estatales. Y otra es... Fíjate, aquí a lo mejor no vas a poder detectar tan directo el destino de las participaciones, pero si te vas a la base de datos de finanzas públicas, estatales y municipales del INEGI, es una sábana de datos, es un Excel, donde vienen los gastos, vienen los ingresos. En la parte de gastos te vas a poder encontrar el rubro de los gastos por estado. Pero el problema es que si, no sé, vamos a suponer que ves 20 pesos en servicios generales, tú no vas a saber si esos 20 pesos vienen de participaciones, de aportaciones, pero sería otra forma en que podría arrastrar el destino del gasto público de los estados. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Bueno, yo creo que Jonathan ya podría cerrar. Adelante, Jonathan. Gracias, Mariana. Bueno, ya para finalizar, pues agradecemos la presencia de nuestros asistentes, así como la participación del doctor Christopher. Y bueno, y si quieren seguir o quieren volver a consultar esta presentación como las presentaciones previas, les recordamos que lo pueden hacer en la página Facebook de la Facultad de Economía y en el canal de YouTube del Centro de Investigación en Finanzas Públicas de la Facultad de Economía. Les recordamos que la próxima sesión, la cuarta sesión, será del seminario será sobre el gasto público en energía y los ingresos del sector energético, así que los esperamos el próximo viernes a las 12 del día para continuar con esta ronda de mesas acerca de las implicaciones del paquete económico 2022. Agradecemos su presencia y Christopher, te damos las gracias, una participación muy interesante. Y les recordamos que está en la publicación de las implicaciones del paquete económico del CIEP, que pueden consultar en la página del CIEP o que nos hicieron favor de mandárnoslo por el documento, por el chat de Zoom. Bueno, agradecemos la presencia y con eso terminamos esta tercera mesa. Gracias a todos. Hasta luego.